cómo alcanzar las bendiciones para mi vida, cómo alcanzar las bendiciones para este nuevo año que comienza. Y yo le pedí al Señor que me mostrara un texto bíblico, que me mostrara un personaje bíblico que nos pudiera instruir de cómo caminar en busca de esas bendiciones. Y el Señor me mostraba a Josué. Así que los voy a invitar a que busquen en sus Biblias, primera de Josué, del versículo 1. Vamos a leer más o menos hasta el versículo 9 más o menos vamos a leer, amén. Voy a leerlo en voz alta para que vayamos. ¿Sería Josué qué? Josué 1, capítulo 1, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: después de que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes, tal como se lo prometí a Moisés. Yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan pie. Les daré territorio que va desde el desierto y la tierra del Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie te podrá derrotar en tu vida, y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte y abandonarte jamás. Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues la herencia que yo prometí a tus antepasados. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, que cumplas con toda la ley que mi siervo Moisés te dio, completa al pie de la letra, para que vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios, y meditará en él día y noche, para que hagas siempre lo que te ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. ¿Por qué digo que las cosas del Señor son maravillosas? Porque la primera palabra que escucho yo entrando desde la puerta es esa palabra: no tengas miedo. No tengas miedo. Dice la palabra de Dios que Moisés ya era un hombre viejo, y de él venía un sucesor que era Josué. Cuando Moisés muere, el Señor habla a Josué y le da ese liderato y le da esa promesa de ir y pasar el Jordán para adquirir una tierra nueva. Si bien sabemos, Moisés atravesó con su pueblo el mar Rojo, y cuando él atraviesa este mar, es el significado de nuestra liberación. Y esa liberación ya Jesucristo nos la dio en la cruz. Ya esa liberación Dios nos la dio mediante su Hijo Jesucristo. Pero ahora el Señor le dice a Josué de que tienen que volver a pasar otro mar. Y ese mar, otro río, y es el río Jordán. Porque lo que dividía al pueblo de Israel con esa promesa de Dios era el río Jordán. Y esta anoche cuando yo oraba en esto, pensaba mucho en las bendiciones que a veces nosotros nos planeamos para nuestras vidas. Recordaba mucho el 31 de diciembre cuando nos damos abrazos y muchas veces le decimos al otro: que Dios te bendiga, que sea un año de muchas bendiciones, que sea un año de muchas gracias. Muchos de nosotros quizás nos encerramos un ratico
y decimos, Señor, que este año que viene ya no haya enfermedad, que este año que viene, Señor, los problemas de mi casa desaparezcan. Señor, yo sé que este año voy a comprar mi carro, sé que este año voy a estudiar, y nos amamos el 31 de diciembre un montón de cosas, ¿verdad? Y cuando dice el Señor a Josué, no tengas miedo, ten valor, es porque sabe que tiene que enfrentarse quizás a obstáculos para cruzar ese río Jordán, para alcanzar esas bendiciones. Mire, el diablo es tan astuto que él siempre trata de ir un paso adelante de todo lo que nosotros deseamos y le pedimos al Señor. ¿Cómo así que trata de ir un paso adelante? Pues bien, volvamos al 31 de diciembre. El 31 de diciembre nosotros planeamos muchas cosas y deseamos muchas cosas. E incluso muchas casas ese día las lavan, ese día dejan todo impecable, porque sienten que es un comenzar de nuevo, sienten que es una oportunidad para que todo cambie. Pero el demonio es tan astuto que sabe los deseos que hay en sus corazones, sabe que quieren un carro, sabe que quieren una casa propia para el próximo año, saben que quieren restaurar su salud, saben que quieren arreglar su matrimonio. Y él viene y les trae una oferta, una mentira para que quizás puedan alcanzar más fácil eso que están deseando. Entonces les dice, vea, coma 12 uvas, vea. Ese día eche ruda en tu casa, coge una maleta y sal a caminar con una maleta. Empieza el diablo, ponte unos calzones amarillos. Y empieza el diablo a frenar y a bloquear esa bendición que tú estás anhelando para tu vida. Y déjame decirte, hermano, que cuando tú obedeces a eso, cuando tú obedeces a esas mentiras del diablo, y si alguno hizo eso en esa Navidad, pues ahora en la oración le va a tocar pedir perdón por eso, e incluso hasta confesarlo con un sacerdote, por más ridículo que le parezca al sacerdote. Porque cuando yo llego, cojo esas 12 uvas, y me las como una a una para que yo tenga mucha suerte en ese año, para que sea próspero, para que un montón de sueños. Resulta que lo que yo estoy entrando en mi cuerpo y en mi casa y en el nuevo año es maldiciones. Estoy entrando maldiciones a mi vida. Cada vez que yo cojo una maleta, me pongo una ropa interior, que porque esto me va a hacer algo, estás entrando maldición a tu vida. Y volvamos al texto bíblico. ¿Qué bendición quieres tú alcanzar para tu vida? ¿Cuál es ese sueño que tú tienes? El pueblo de Israel tenía un sueño y era alcanzar ese lugar que Dios les prometía. Y como ellos conocían por medio de Moisés esa promesa, y dice la palabra que más atrás dice que habían pasado 40 años, y 40 años en la Biblia significa cambiar de generación. Y ya le tocaba una nueva generación con Josué. Y viene Josué y se arma de ese valor. Y Dios le da unas claves antes de pasar y antes de cruzar ese Jordán. Y le dice, sé fiel a mi palabra, sé fiel a mis mandatos, sé obediente. Pero también le dice otra palabra que lamenta 3 veces, es no tengas miedo. No tengas miedo. Y es lo que el Señor también te está diciendo a ti. No tengas miedo en cruzar ese Jordán. Porque ese Jordán te está separando de esas promesas que Dios tiene para tu vida. Miren, cuando Él le dice, haz caso a mi palabra, haz caso a mis mandatos, le está diciendo que a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos alcanzar muchas bendiciones. Yo sé que el Señor quiere para este grupo de oración gente libre, quiere gente sana, quiere gente con viviendas propias e incluso con vehículos, con grandes empleos. Y aquí el Señor lo ha confirmado, aquí el Señor ha hecho unas grandes bendiciones, pero es porque las personas se atreven a cruzar ese Jordán. Y ese Jordán en tu vida y en mi vida puede ser resentimiento. Ese Jordán en tu vida puede ser ese odio. Ese Jordán en tu vida y en mi vida puede ser la brujería, la esotería, la nueva era. Todas aquellas cosas. Y el diablo siempre te va a querer intimidar para que tú te quedes ahí, en ese lugar, sintiendo que Dios te ha abandonado, como una vez lo sintió el pueblo de Israel cuando caminaba con Moisés. ¿Cuántas veces
El pueblo de Israel no quiso volver atrás. ¿Cuántas veces le habrán hecho reproches a Moisés, que le tocaba a Moisés ir a orar y decirle al Señor, mira tu pueblo el que tú sacaste? Eso es lo que quiere el contrario de Dios. Que tú no alcances bendiciones para que tú te sientas infeliz. Que tú no alcances bendiciones para que te llenes de soberbia y de odio. Que tú no alcances bendiciones para que no descubras el amor de Dios. Y no solamente las bendiciones son espirituales, sino que el Señor también le dice, les voy a dar una tierra. O sea que cuando tú caminas en fe con el Señor, cuando tú caminas en rectitud de los sacramentos de Eucaristía, cuando tú caminas en rectitud de la palabra, de la obediencia, de que todo lo que hago de día a día busco el agrado de Dios, Dios te bendecirá de los pies a la cabeza. Dios te dará un buen lugar para vivir. Dios proveerá en medio de la necesidad. Dios te dará todo aquello que te hace falta. Te dará la fuerza y la paciencia y la fortaleza para cuando lleguen los momentos difíciles con tus seres queridos. Dios reprenderá de sobre ti cualquier maldición, cualquier brujería, cualquier hechicería que hagas. Cuando tú caminas en esa fidelidad, Dios actúa. Y por eso es que el demonio intenta amenazar. Hace unos 6 años más o menos en este lugar se hizo una liberación muy grande a una joven. Y de esta joven salió un espíritu. Y resulta que en estos días esta joven ya más adulta me escribe nuevamente y me dice, mira, esta es mi hermanita. Y cuando me mandó esas fotos, automáticamente me tocó santiguarme, empezar a orar, regar agua bendita por toda la casa y empezar Ave María Purísima, sin pecado concebida original. Porque lo que vi en esas fotos fue algo totalmente aterrador. Entonces le decía, Jorge, necesitamos tu ayuda. Y yo le decía, cuando el problema que tuviste estaba en la gracia y en la capacidad de hacerte esa liberación en el nombre del Señor y en el grupo de oración. Pero lo que ahora hay en tu casa le compete a un sacerdote. Y resulta que en medio de la conversación por WhatsApp, empecé a sentir como un escalofrío. Y de un momento a otro sentí que ya no hablaba con esta joven. Y lo primero que me expresó esta persona fue lo siguiente, que no era la persona. Empezó, ¿te acuerdas cuando me hiciste la liberación en la casa de tu tía? Y yo le contestaba, sí, me acuerdo. Y me contestaba, ¿te acuerdas cuando te enfermaste, que estuviste en una clínica y casi te mueres? Sí, me acuerdo que estuve en una clínica y casi me muero. Entonces me contestó, fueron ellos. Y van por ti, me decía. Y van por ti porque conocen tu parte débil. Y tu parte débil es tu salud y son tus hijos. Y yo en ese momento sentí que era ese espíritu tratando de intimidarme, tratando de intimidar para yo frenar ese caminar con el Señor, para yo frenar esa parte espiritual, para que no orara por esa persona. Y así siempre el contrario va a querer aniquilar también con tus bendiciones. Y me pareció algo muy hermoso porque al último como que la joven llegó y reaccionó y me copió y me dijo, mira, a veces yo los escucho en mi casa, pero en el nombre de Cristo Jesús ellos no tienen poder y en el nombre de Cristo Jesús yo soy sana. Y automáticamente eso se fue y eso se evaporó. Y en esa semana pusimos música en la casa, hicimos que la semana fuera más agradable, salí a montar bicicleta con mi hijo, porque el Señor claramente lo dice, no tengas miedo, porque si tú caminas con el Señor, no tienes por qué temer. Si tú eres fiel a su palabra, tú no tienes por qué temer. Que es que me están haciendo brujería, y a veces vienen donde uno, como si uno fuera un curandero, como si uno fuera un milagroso, y así no es. La mejor manera de que tú te defiendas de la brujería, de la maldad, sacramentos, Eucaristía, vive la palabra de Dios, coge y empieza a leer los salmos, coge y empieza a leer un evangelio y empieza a poner en práctica todo lo que allí dice. Y cuando menos piensa ese brujo se le van a quemar las manos, ese brujo, esa bruja, no va a poder contra ti. Ora con fuerza.
Y el cruzar ese Jordán, la promesa que hace Dios es hermosa. Le dice, cuando pongas pie allí, todo aquello será para su pueblo. Esa será mi bendición. Cuando pongas pie en este lugar, serán totalmente bendecidos y les daré en abundancia. Cuando uno cruza ese Jordán, cuando uno renuncia a ese hombre viejo como lo estaban haciendo ahora, cuando uno reconoce sus pecados, cuando uno renuncia al odio, al resentimiento, cuando uno renuncia al esoterismo, cuando uno llega, por ejemplo, y dice, hoy descubrí el Señor Jesús y no necesito de herraduras, no necesito de pencas, no necesito del gato que mueve la mano para traer bendición, y saca eso de su casa. Créame que eso es poner un pie al otro lado del Jordán, es poner un pie para ser bendecido, es poner un pie para empezar a crecer, aunque el demonio se te venga encima. Porque cuando Josué pasó a estas tierras con su pueblo, todos sabemos en el libro de Josué que tuvo que emprender ¿qué? Grandes batallas. Pero sin embargo, aunque habían ejércitos que mucho más poderosos, Dios les daba esa fuerza y ese poder. Y si tú hoy vas a cruzar el Jordán para que este 2018 sea bendición para tu vida, bendición para tu hogar, tienes que armarte de valor, tienes que armarte de confianza, tienes que ponerte esa armadura de los sacramentos, esa armadura de la Eucaristía. Y Dios te renovará, y Dios te transformará, y Dios te hará diferente. Mire, hace 8 días, era sábado, yo no sé qué quiere el Señor, pero cuando yo grabo esto aquí en el celular, yo les voy a contar testimonio porque en Estados Unidos estos videitos los ven los misioneros de Jesús. Y sabemos que es la comunidad de Nil Vélez. Y hay una comunidad que es de Reno, Nevada, de un estado de allí de Estados Unidos. Y ellos llegan en sus encuentros, me dice Armando, quien dirige allí esta comunidad, y ellos dicen, mira, aquí ponemos estos videos y a través de estos videos te escuchamos y aprendemos y admiramos mucho el grupito y la fe que allí se vive. Y él me escribía, por ejemplo, hasta el sábado, y me decía, hay un encuentro y por lo que está pasando con las climas aquí en Estados Unidos, no hay ministerio de música, no viene quien avive. Y mejor dicho, él se sentía un poco angustiado porque era un encuentro de misioneros de Jesús. Y allí esto para ellos es muy importante porque allí acude mucha gente a orar. Y yo le decía a él, no, mira, acuérdate del santo cura de Ars. Que cuando el santo cura de Ars era atormentado por las noches, el demonio, si saben la historia del santo cura de Ars, el demonio le quemó hasta su cama, el demonio lo cogía y lo arrastraba, lo correaba y lo bajaba de un segundo piso arrastrado, mejor dicho, lo volvía a nada. ¿Y sabe qué hacía el santo cura de Ars? Se ponía a alabar al Señor y decía, gracias por esta paliza, gracias porque me quemó la cama, gracias por todo esto que me está pasando, porque quiere decir que mañana viene un pez gordo, mañana viene un pecador en potencia a reencontrarse con Dios. Y si tú sientes en este momento que en tu vida están pasando cosas que no se entienden, si en este momento tú sientes que en tu vida están pasando dificultades, si tú sientes que en este momento, así como el santo cura de Ars, te cogen, te arrastran, te aporrean, pues ponte feliz porque es la furia del diablo, porque sabe que hay una bendición grande para tu vida, una bendición grande para tu esposo, una bendición grande para esos hijos. Pero te lo tienes que creer. Mira, a veces nos dicen, tú eres católico, y decimos sí, pero vas a misa, no, de vez en cuando, y rezas el rosario, no, ni siquiera me lo sé. Y decimos que somos católicos, y a veces queremos, incluso hasta le reprochamos a Dios, porque no tenemos las bendiciones, cuando tenemos una iglesia que nos bendice, cuando tenemos sacramentos, cuando tenemos armas para defendernos. Yo no sé cuál es el Jordán de tu vida, yo no sé qué es lo que te impide alcanzar la bendición, yo no sé si la bendición no la alcanzas porque hay algo guardado en tu corazón, porque hay un odio, un resentimiento, porque hay una vanidad. Yo no sé si tu bendición no llega porque quizás tienes un pasado que no lo has confesado en sacramento,
Quizás tu bendición no llega porque no has confesado que visitabas grupos hechiceros y adivinos. Quizás tu bendición no ha llegado aún porque te has olvidado de que en algún momento tú maldijiste a alguien. Y cuando tú lanzas una maldición hacia una persona, no solamente amarras la vida de esa persona, sino que amarras tu propia vida. Quizás cuántos hogares no reciben bendiciones, porque quizás en algún momento entraron maldiciones. Si tu Jordán en este momento son todas esas cosas esotéricas, el horóscopo, son todos esos mitos, esos tabús que nos pone el demonio para que no alcancemos bendiciones. Hoy vamos a decirle al Señor Jesús que perdone todos esos momentos de tu vida. Pero vas a pensar en dónde quieres colocar tú tu pie hoy. El pueblo de Israel quería cruzar el Jordán y colocar pie en esa tierra que emana leche, que emana miel. En esa tierra donde ellos iban a poder establecerse. Porque hay algo que me encanta de esto, y es que el pueblo de Israel era un pueblo nómada, era un pueblo que no echaba raíces, que no tenía dónde establecerse, pero por fin Dios les estaba dando un lugar. Y Dios a ti te está diciendo en esta tarde, en este 2018, tengo una tierra donde emana leche, donde emana miel. Tengo una tierra donde tú puedes crecer, una tierra donde tú puedes recuperar tu paz, tu sanación, tu liberación. Una tierra donde puedes recuperar tu salud cuando ya los médicos te dijeron que tu enfermedad es crónica. Una tierra donde puedes recuperar un matrimonio que se siente quebrantado y que se siente destruido. Una tierra donde puedes recuperar aún hijos que están en las drogas, que están en el alcohol, o un hijo que está en pandillas y en guerras. Hoy el Señor te está diciendo a ti, hoy tú puedes colocar un pie y conquistar también grandes bendiciones materiales, esa casa propia que has soñado. Pero tienes que cruzar el Jordán, tienes que cruzar ese río.